Buenas noches. Hoy es el 10 de enero del 2014 y esta es nuestra conferencia de cada viernes con el señor LaRouche. Mi nombre es Jason Ross y voy a encabezar esta videoconferencia con Dennis Small, que es miembro editorial de la EIR y que va a presentar las preguntas al señor LaRouche. Y señor LaRouche, quisiera hacer la primera pregunta y esta proviene de una fuente institucional en Washington, D.C. que quisiera saber. Dice, señor LaRouche, quisiéramos saber su análisis de la crisis actual europea desde el siguiente punto de vista. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, ha estado en Europa esta semana y demandó que el Banco Central Europeo adoptara la política de la Reserva Federal de una emisión cuantitativa desenfrenada, incluyendo la compra de grandes cantidades de valores de los bancos europeos. Y bajo esta política, la Reserva Federal ha aumentado su hoja de su cartera de 800 millones en el 2008 a casi 4 billones de dólares. ¿Cómo analizas esta política y tu evaluación de la crisis en Europa y cuáles son las alternativas para Estados Unidos y Europa? Esto es algo duro, no es solo para mí, pero para la gente relevante. Primero que nada, Jack Lew es un tonto. Y el que esté aquí quiere decir que hay muchos tontos que lo apoyan, porque nada de esto va a hacer nada de bien y va a causar mucho mal a Estados Unidos a un ritmo acelerado, a una tasa acelerada que ha sucedido desde que entró Obama. Y con el crack de Obama, que fue el crack que había empezado con el último periodo de George Bush, hijo, todo el declive en la economía física neta, el efecto neto de la economía, lo que uno puede comer, lo que uno puede vestir, cuántos trabajos uno puede tener, eso ha venido en declive desde el asesinato, la combinación del asesinato de Jack Kennedy y con el inicio de la guerra de Indochina. Desde eso, Estados Unidos ha estado en una declive en sus condiciones reales económicas per cápita desde entonces. Tuvimos la venida de la eliminación de la Glass-Steagall, que inició una aceleración que aumentó con el gobierno de George Bush, y el desastre de que el gobierno de Bush encubrió el inicio de Arabia Saudita en asociación con los británicos de lo que sucedió el 11 de septiembre. De ese punto en adelante, bajo Bush era simplemente el tonto que estaba sentado al frente, pero la operación fue de otros, a nombre de la familia Bush. Desde Prescott Bush, la familia Bush ha sido el centro de la principal crimen en el gobierno de Estados Unidos, como una continuidad. Porque ese Bush, Prescott Bush, fue quien, de hecho, ayudó a poner a Adolfo Hitler en el poder en Alemania, quien lanzó esa política de genocidio de T4 que inició el genocidio del régimen nazi desde ese punto en adelante. Y esta política de la reina británica hoy día, su política, que ella la ha presentado esta política en varias ocasiones, empezando con lo que pasó en la reunión de Dinamarca. Todo el sistema ha ido para abajo en un efecto estilo nazi en toda la región transatlántica. En ese contexto, Estados Unidos, bajo George Bush hijo, nominalmente, él es en verdad parte de la familia Bush y sí es responsable, pero Prescott Bush es quien encabeza el lado sucio de la familia Bush, que se volvió más malvado en los años. Excepto el hecho de que Prescott Bush hizo que
Adolfo Hitler fuera posible. Habrá gente en la periferia, en ramas de la familia que tal vez eran cuerdas y razonables, pero la familia de Prescott Bush y George Bush en la presidencia ha sido el mayor crimen en la historia de Estados Unidos desde ese momento. Cuando Bush llegó al poder, de hecho, con la posición de la Iniciativa de Defensa Estratégica, el que llegó el padre, George Bush padre, como director de la CIA, ha sido la fuente de la corrupción que ha tomado control de Estados Unidos políticamente y estratégicamente desde entonces. Fue ese Bush que después vino como vicepresidente de Estados Unidos, que estaba en contra del presidente de Estados Unidos, quien nos tendió la trampa para la destrucción durante los 2 periodos de la presidencia que había en ese momento. Y luego había otro presidente que tuvo 2 periodos, porque Bush como presidente, George H.W. Bush, era tan malo, era tan desastroso, que permitió que el otro entrara a la presidencia del sur, refiriéndose a Clinton. Y hemos llegado al momento en que uno no puede ser caballeroso, no puede tener buenos modales, uno debe decir la verdad y no debe, no vamos a poder convencerlos de que se comporten. Después de que Clinton salió de la presidencia, desde el momento que Clinton dejó la presidencia, desde su segundo periodo, y la eliminación de la Glass-Steagall en ese contexto, donde Clinton, quien estaba siendo chantajeado para que eliminara la Glass-Steagall, desde ese punto, con la llegada de George W. Bush, hijo, hacia la presidencia nominal, Estados Unidos entró en un declive acelerado y acelerando de colapso. Y esa ha sido la realidad que Jack Lew representa. Y esto se volvió peor con el gobierno de Obama, porque Obama, su primer medida de importancia durante su primer periodo como presidente, su primer año como presidente, fue iniciar un programa de genocidio que se identificó por varias publicaciones importantes en Estados Unidos, como la revista Time, sobre el programa de atención médica que Obama estaba instalando. Y esa revista denunció el hecho de que la política central de Obama desde el principio de su gobierno era un programa de genocidio en contra del pueblo estadounidense. Y hemos estado aguantando un genocidio durante el gobierno de Obama. Y yo ataqué eso durante su primer periodo de presidencia con decisión. Yo tenía toda la evidencia. A él se le debió echado del cargo en su primer año de presidente. Y los cobardes que no lo echaron de su cargo en base al hecho de que tenía un programa estilo de Hitler de genocidio en términos de a nombre de la atención médica. Y lo que ha hecho recientemente a principios de este año ha sido un programa genocida peor en realidad del que llevó a cabo Adolf Hitler durante la operación de T4, que nos llevó al genocidio y el genocidio contra la población judía en Europa en ese momento. Este es el presidente Obama, que corresponde a esa historia particular de Estados Unidos y más allá. Y este individuo, Jack Lew, es una broma trágica, tonta, peor que tonta. Es una broma criminal.
no tiene nada que ver con ninguna posibilidad de una recuperación económica o aliviar el mal bajo este gobierno. La única manera en que se puede salvar a la economía estadounidense es echando a Barack Obama de la presidencia a través de un enjuiciamiento o que renuncie, como sucedió con Nixon. En lugar de ser verdaderamente enjuiciado, se le presenta, se le da una salida en donde se le permite que todavía ande suelto, como algunos expresidentes, de manera apropiada, aunque de manera apropiada se le podría haber mandado a la cárcel por los crímenes que llevó a su enjuiciamiento. Y eso es lo que llevó al primer periodo de George Bush, cuando George H.W. Bush era el director de la CIA. Y esa es la verdadera historia de la pregunta que se hizo. ¿Y cuáles son las implicaciones más allá de esas consideraciones? Vean las consideraciones del sistema bancario de la región del transatlántico. No vean al mundo en su totalidad. Hay lugares muy malas en Eurasia, la mayoría organizadas por los británicos con el consentimiento del presidente. Pero lo que sucedió esencialmente con la operación del 11 de septiembre, que fue financiada por la monarquía británica como tal, pero también por el Imperio Británico, bajo la sombra del Imperio Británico, del cual Saudi Arabia es una apéndice y que en verdad es el Imperio anglo-holandés. Bajo esas condiciones, tuvimos una operación del 11 de septiembre contra Estados Unidos, guiada dentro de Estados Unidos con el que era el embajador saudí, quien es ahora todavía un funcionario de alto nivel en Arabia Saudita. Todo el terrorismo que ha sucedido en la historia moderna europea desde que yo empecé mi trabajo con mi denuncia de lo que sucedió. Cuando todavía me recuperaba de una enfermedad, yo hice un programa, un informe que identificó la parte central después del desmembramiento de la Unión Soviética de una nueva oleada de terrorismo. Esa oleada de terrorismo ahora se ha diseminado hacia un terrorismo internacional del tipo que los sauditas y otros representan. Fue un fragmento del desmembramiento de la Unión Soviética. Una sección de ese grupo se convirtió en el centro del terrorismo internacional, del que ahora tenemos una preocupación la mayoría de las naciones hoy día, por lo que ahora tenemos una presidencia que han habido 4 periodos presidenciales, 2 periodos de George Bush hijo y un término y medio de Obama. Bajo estos 3 periodos y medio, Estados Unidos ha entrado en el mayor desplome de desintegración en su historia, y al mismo tiempo la tasa de hiperinflación con la eliminación de Glass-Steagall ha causado el lanzamiento de todo. Fue el primer año del periodo del pobre George Bush hijo en que se promovió el 11 de septiembre y el encubrimiento de quiénes fueron los autores, y que fue la monarquía británica y su subsidiaria, el reino saudí, que fue usado en el embajador estadounidense de Saudi Arabia, fue quien fue utilizado para organizar la operación del 11 de septiembre. Y esto están las transacciones que crearon el 11 de septiembre por los intereses británicos sauditas. No es una interpretación, no es una deducción, ese es un hecho.
no se puede debatir, excepto la cordura de la gente que promovió esto. Y esa es la condición que se presentó en esta pregunta hoy día. La pregunta, aunque mientras los hechos son verdaderos, la pregunta que se presentó crea respuestas que no tienen una relación a otra parte de la pregunta. Es simplemente el hecho de que la gente me pregunta implícitamente, me pregunta cómo yo respondo a una mentira. Y me dicen lo que es la mentira a la que tengo que responder, y por eso debo decir he respondido. Okay, well, boy, on our toes here with these other questions here. Tenemos otras preguntas aquí. Vamos a cambiar el orden un poquito y con el tema que acabas de presentar sobre Arabia Saudita y el 11 de septiembre y tu video Tormenta sobre el Asia. Después de los dos bombazos en contra de Rusia a finales de diciembre, hubo una boletín de prensa del Departamento de Defensa que se refería a la discusión de cooperación positiva entre el secretario de Defensa Chuck Hagel y el secretario de Defensa ruso Sergei Shoigu en la necesidad de profundizar nuestra cooperación en contra del contraterrorismo desde el desmembramiento de la Unión Soviética, como tú documentaste en el documental de 1999, Tormenta sobre Asia. Rusia ha sido atacada por una oleada de terrorismo, particularmente en el norte, en el Cáucaso Norte. Y aunque ha habido un declive de los ataques, hubo 800 en el 2009 y han habido menos de 200 en el 2012. Eso ha sido un mal en la Federación Rusa y ha sido una preocupación ahora que vamos a las Olimpiadas en Sochi el 7 de febrero. Y en ese contexto, el periódico London Telegraph informa que el ministro saudí, el Bandar, amenazó abiertamente a Putin y dijo que los grupos chechenos que amenazan la seguridad de los Juegos están controlados por nosotros, y dijo que Arabia Saudita daría una protección en contra del terrorismo en Sochi solo si Putin cambiara su parecer sobre Siria. Y el asunto del terrorismo, el congresista Walter Jones acaba de presentar una carta pidiéndole a los demás miembros del Congreso que lean las 28 páginas del el informe conjunto sobre el 11 de septiembre y dice que en su ley 428 pide que Obama haga públicas esas 28 páginas, y esas 28 páginas hablan sobre la autoría de los ataques del 11 de septiembre, del apoyo saudí a los terroristas. Y el representante Lynch dijo que el material en esas páginas podría ayudar al Congreso de la situación de Siria, especialmente el que Arabia Saudita está apoyando el armamento de los rebeldes de Al-Qaeda en la región. Señor LaRouche, usted ha enfocado en la importancia de la cooperación de Inglaterra y Arabia Saudita en el 11 de septiembre, y como hoy se ha enfocado en las amenazas hacia Rusia de esos redes terroristas y habla del peligro de una guerra termonuclear. ¿Cómo ve estos sucesos y qué se podrían hacer para responder a esas amenazas en contra de Rusia y Estados Unidos? Veamos cuáles son los aspectos prácticos de la pregunta que se me presenta. Estamos en una situación donde el mundo, con referencia al poder globalmente, donde con algunas excentricidades, pero hay partes en donde hay diferentes elementos de la división del planeta, de la composición de las naciones en este planeta.
Así que todo el planeta se encuentra bajo la influencia de una tendencia común. No hay diferencias en las tendencias tan grandes que no encajen en el concepto del conflicto que hace que todo el mundo, que todo Estados Unidos se dividan en dos partes esenciales controversiales. Por un lado, en la región del transatlántico tenemos un patrón de un derrumbe acelerado de la economía física. Ese derrumbe se determina por la monarquía británica, la misma monarquía británica envuelta en el 9/11 y la creación del 11 de septiembre, porque no fue simplemente una operación saudí, pero fue una combinación anglo-holandesa y saudí, en donde el elemento anglo-saudí holandés y luego con el factor de Obama en esto, que fue ese elemento británico, el elemento de la monarquía británica ha sido el factor que controla hasta hoy en día, de hecho, en ese sector del mundo, de la región del transatlántico. Toda la región del transatlántico está bajo un sistema de manipulación financiera controlado esencialmente por la monarquía británica. La monarquía británica, no como Inglaterra o Gran Bretaña, pero la mayoría de lo que es el Imperio Británico y todo conectado con el Imperio Británico es lo mismo. Y ese es el enemigo de la humanidad. El principal enemigo de la humanidad es centrado en ese sistema británico que ha controlado a Estados Unidos con la ayuda de personas como Prescott Bush, el hombre que había otras personas en el mismo paquete en el que estuvo envuelto Prescott Bush, pero Prescott Bush creó a Adolfo Hitler al sacarlo de la quiebra en Alemania. Cuando Hitler estuvo en la quiebra por sus deudas de campaña, él hubiera sido eliminado y no hubiera tenido una posición de poder en Alemania, y fue Prescott Bush y sus confederados y su grupo centrados en Londres y en Nueva York, en esa área, y también en Washington. Eso es lo que creó este lío, esta combinación. Por otro lado, en el otro lado, hay otra sección del mundo que no es de una sola característica. Por ejemplo, la tormenta sobre Asia fue hecho por una unidad que era parte de la Unión Soviética, que era el corazón, el centro del terrorismo internacional. Fue una fuente única que yo denuncié en mis estudios, con ese video que documentó el inicio del terrorismo desde lo que era antes la Unión Soviética. Ese terrorismo que todavía existe hoy día y es el centro del terrorismo y vecino a Rusia misma. Es donde empezó, alrededor del desmembramiento de la Unión Soviética, un elemento que había sido parte de la Unión Soviética y creció con el apoyo extranjero y que era considerado el punto vulnerable en términos del sistema euroasiático, y decidieron que iban a trabajar en crear un movimiento de terrorismo que en este hoyo que había sido parte de la Unión Soviética. Eso lanzado por el Imperio Británico, que se echó a andar con un tipo de terrorismo
que todavía lo encontramos en el mundo y coincide con operaciones de drogas, de apoyo a las drogas, de legalizar las drogas. Todo esto es parte del mismo sistema y todo se centra en el Imperio Británico. Y ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Debido al Imperio Británico, que han tratado de aplastar Asia, algo muy importante, interesante sucedió. Ahora hay un sector eurasiático en toda esta parte del planeta. No es algo puro, pero hay elementos dominantes en esa parte del planeta. La parte que está al oeste de Europa Central. Esta parte del sistema transatlántico, pero desde ese punto hacia el oriente es parte de la región eurasiática. Las redes terroristas están atacando principalmente y las operaciones de drogas en la región son un factor en esa región. El empobrecimiento que fue introducido por la política verde que metieron los británicos en Estados Unidos durante los 1960s y que es con la ayuda del asesinato del presidente John F. Kennedy. El asesinato de Kennedy y la secuela inmediata de la guerra en Indochina, donde Estados Unidos nunca debió haber estado envuelta, pero sucedió debido al asesinato de Kennedy. Eso determinó la política que desde entonces, desde la transición hacia una guerra en Indochina y la participación de Estados Unidos, la economía de Estados Unidos, de la gente de Estados Unidos en términos físicos, ha sido un declive constante hacia las ruinas de hoy como resultado de ese proceso. Ese proceso se tipifica por la determinación del Imperio Británico, por la reina misma que abiertamente, después de la reunión de Copenhague, dijo abiertamente que tenía la intención, y lo ha dicho en repetidas ocasiones ante grandes grupos de la mancomunidad británica, ellos y todo su grupo la apoyan en su política de reducir la población mundial en un ritmo acelerado y su determinación para eliminar la especie humana de 7,000 millones de habitantes a 1,000 millones. La intención de la monarquía británica y su imperio es hacer exactamente eso. A ese se le llama la política verde. Los cambios verdes en Estados Unidos han sido un medio crucial a través del cual Estados Unidos ha sido destruido y la gente de Estados Unidos se les ha ejecutado. ¿Por qué se les ha asesinado? Porque la reina tiene una política verde con algunos adornos que con el declive de la esperanza de vida de mucha gente que vive dentro de Estados Unidos. No hay un problema de pobreza en Estados Unidos que no es producto de estos factores donde el Imperio Británico, que trabajando desde adentro de Wall Street y otras partes de Estados Unidos, han conducido un programa económico que ha empobrecido a Estados Unidos consistentemente desde el tiempo desde que empezaron las guerras en el suroeste asiático. Entonces, lo que enfrentamos hoy en día es lo siguiente. Ahora tenemos una región transatlántica del mundo que ha estado en un declive acelerado. Vean las condiciones de España, Portugal, Francia también, y las tasas de mortandad debido a las políticas económicas en Grecia, el sur de Italia. Es una verdadera crimen y otras cosas. Por lo que hemos llegado a una situación del mundo donde el mundo está dividido en dos zonas. La zona del transatlántico, ese sistema ahora está desplomándose. Estados Unidos está muriendo.
está muriendo debido al gobierno de Obama y ya estaba muriendo bajo el gobierno de George Bush hijo. Aunque George Bush hijo no tenía el cerebro ni las calificaciones para hacer algo, tenía sus asesores que dirigieron, pero venía del gobierno de la familia de Bush, de la familia de Prescott Bush. Y Bush hijo era simplemente un drogadicta y no tenía un cerebro muy efectivo. La otra gente que participó eran mucho más inteligentes y sabían de qué se trataba el negocio para el grupo de Wall Street. Y estamos ante un problema. ¿A qué nos lleva este problema? El hecho es de que la región del transatlántico en su totalidad ha estado en un colapso físico y económico. Olvídense del dinero, lo que yo le llamaría el negocio de los monos. La realidad es de que al mismo tiempo, desde el último periodo, Rusia ha ido de una pobreza hacia una recuperación muy importante económicamente y físicamente. Y ahora, de nuevo, con la consolidación de sus relaciones con Ucrania y Rusia misma, ha habido un cambio en su habilidad de la región del transatlántico de lanzar una guerra termonuclear contra Rusia. Esto, si Ucrania se hubiese unido a Europa, el conflicto hubiera sido agudo. Ahora, como resultado de eso, los intereses británicos y en Estados Unidos están en problemas. Se han perdido, no tienen ahora las capacidades estratégicamente de iniciar y ganar una victoria derrotando a Rusia y a China. No pueden hacer eso más. Y ahora hay una pelea donde todavía están tratando de mantener. Esa pelea va a continuar. No sabemos por cuánto tiempo, pero lo que ha sucedido, ha habido bajo el nuevo gobierno de China, ha habido una aceleración de un progreso de alta tecnología. China, muy recientemente, con su alunizaje, lo que han hecho, no solamente llegaron a la Luna, que se ha hecho antes, pero tienen un equipo y la capacidad, que es una capacidad termonuclear. Así que la humanidad que trabaja en China y en cooperación con otras naciones tiene la capacidad, una capacidad, si continúan con ese programa, de tomar la fusión termonuclear que tienen disponible en la Luna. Esto no se puede usar en ese grado dentro de la Tierra, porque el campo magnético de la Tierra misma evita que se utilice todo el potencial de este material tan rico. Y ese material para el proceso de la fusión termonuclear que nos llevaría allí no es en sí mismo una materia prima que se puede ser victorioso en el sentido real, pero podría lograr mucho en la Luna para traer a la Tierra frutos de la producción que se condujo en la Luna misma. Y si China y otras naciones colaboran para continuar el programa en el área de la Luna, entonces tendrán la capacidad de desarrollar las capacidades termonucleares en la Luna, que alimentará estas capacidades termonucleares aquí como un nutriente en la Tierra, a la gente de la Tierra. Y eso es lo que China ha desarrollado, y eso es el significado. Primero, es lo más grande con respecto a la tecnología que se haya logrado jamás. Y China es el autor del potencial de lograr esa tecnología. Y ahí está la situación. Rusia, India, China y otros países del grupo eurasiático representan un centro de todo el grupo eurasiático que es capaz
de verdaderamente ser líderes de la tierra, y lo que debemos hacer es aventar la influencia británica y echemos a esos individuos como el que acabamos de escuchar y unámonos como un Estados Unidos independiente del Imperio Británico, liberándose de la garra del Imperio Británico y de los narcotraficantes que los británicos han impuesto en Estados Unidos. Si hacemos eso, entonces, encontrando una verdadera colaboración de un Estados Unidos en quiebra, pero la gente que llevó a la quiebra a Estados Unidos pueden recuperarse de estos desastres que ahora suceden. El problema es de que la región del transatlántico, que es controlada esencialmente por el Imperio Británico, y es el Imperio Británico. Cualquiera que piense que Estados Unidos no es controlado de arriba y abajo del Imperio Británico es un ciego idiota. Porque ese es el hecho. Si nosotros en Estados Unidos decidimos liberarnos y no ser un meros ganado del Imperio Británico, lo único que debemos hacer es ir a Rusia, a China, a India y a otros países en esa región y digámosle, hagamos un trato pacífico. Eliminemos esta basura de guerra, porque si llevamos a cabo una guerra global, será una guerra termonuclear, y una guerra termonuclear crea la extinción de la humanidad. Y si continuamos la política de enfrentamiento entre el oeste y el este, esta política de enfrentamiento es una política fatal para cualquiera que la lleve a cabo, por lo que debemos darnos cuenta que no podemos conducir más guerras generales en este planeta, entre las naciones de este planeta, por lo que debemos hacer nuevos acuerdos que hará que Estados Unidos vuelva a instalar su propia constitución, y bajo esos términos, bajo nuestra tradición y nuestros verdaderos principios constitucionales, no vamos a aceptar nada falso. Pueden haber tratos de fuera de Estados Unidos. Esa es la política que debemos tener. Si tenemos esa política, y si China, Rusia e India y alguna otra nación están de acuerdo con esa política, podemos no solamente salvar a Estados Unidos, pero crear las precondiciones para la sobrevivencia y la recuperación de Europa. Eso también significa que ese tipo de unidad en esta coalición de gobiernos, de combinar los elementos viables de la región del transatlántico con la región de eurasiática, esto representa el tipo de revolución que necesitamos. Eso significa que usando la investigación en la Luna y aplicándola para verdaderas investigación científica para la producción, no solamente podemos rescatar lugares del planeta, pero también podemos crear el principal logro que la humanidad haya logrado, y la capacidad de hacerlo está a nuestro alcance inmediatamente. Quisiera hacer una pregunta. Quisiera que Dennis Small de la Executive Intelligence Review haga la siguiente pregunta. Buenas noches. La siguiente pregunta nos las mandó Diane Sayre, quien fue un candidato a la gobernatura de Nueva Jersey. Y ella mandó la siguiente pregunta y dice: Lynn, como sabes, en mi campaña a la gobernatura reciente, yo insistí que Chris Christie encarna lo peor de Barack Obama y el legado de la familia Bush combinados. Tal vez eso explique su gran talla. La denuncia reciente del papel presunto de Christie en ordenar el cierre del tráfico en los carriles que van hacia la ciudad de Fort Lee, New Jersey, en el puente George Washington, como una venganza contra un alcalde demócrata que rehusó apoyarlo. Es tal vez que algunos republicanos finalmente se dieron cuenta que el gobernador Christie sería un riesgo de gran tamaño en las elecciones del 2016, ¿usted piensa que esto tiene implicaciones para Obama o
los que apoyan de Wall Street y London a Obama y a Christie. Tiene implicaciones que significan que cerrarías a Wall Street en Estados Unidos. Todavía tendrías un sistema bancario, pero no tendrías a esos criminales. Recuerden, Franklin Roosevelt, cuando vino a la presidencia, lo primero que hizo fue limpiar la gran mayoría de Wall Street y mandó a los ejecutivos de Wall Street a la cárcel por gran periodos. Y esas medidas se deben tomar hoy día. Hay que tomar al grupo de Wall Street y meterlos a la cárcel donde pertenecen, o llevarlos a una extinción económica. La extinción económica de Wall Street sería algo que nos satisfacería. Es necesaria. ¿Cómo lidiamos con Wall Street? Primero que nada, bajo nuestra Constitución, desde la formación de nuestra República, desde la creación de nuestra República, y su primer presidente, Estados Unidos ha estado dedicado a una política que se considera una política antibritánica. Fue la política antibritánica, que de hecho fue una política anglo-holandesa. El imperio británico es producto del imperio holandés y bajo unas guerras conquistaron al imperio británico y lo subordinaron. Y después crearon a todo este desastre, le llamaron el Imperio Británico, que es diferencia al Reino de Gran Bretaña. El Reino de Gran Bretaña había sido una entidad soberana en su naturaleza, era muy imperfecta, pero era una nación. Una vez que la combinación anglo-holandesa se estableció y le llamaron el Imperio Británico, ha sido una broma pesada en contra de la población británica en Inglaterra e Irlanda, porque la facción holandesa asesinaron a los irlandeses y fueron los holandeses quienes empezaron. Y ese asesinato de los irlandeses que los holandeses llevaron a cabo es lo que creó al Imperio Británico como una... Y la eliminación de la bahía de Massachusetts fue eliminada por esos intereses holandeses. Y esos intereses holandeses financieros operaron desde la ciudad de Nueva York hoy en día. Esa es la historia. Y esa es la forma en que debemos ver a esto. Veamos a esta pregunta de Christie, del gobernador Christie. El gobernador Christie es una prostituta. No hay duda. Es todo, está en público. Él tiene un gran cinto que con el cual está tratando de ocultar su gran estómago, aunque su salud no me preocupa. Esa es la situación. Este es un individuo que no debería estar en ningún puesto, en ninguna parte. Y su estómago debería de mirar a su cintura para ver si puede aliviar algo del dolor que tiene. Vamos a proceder de los problemas de meterse el estómago del gobernador Christie al problema mayor que mencionaste con la necesidad de eliminar a Wall Street. A principios del 2014, yo pienso que se le debería decir que se podría decir que había un pandemonio en los círculos internacionales financieros. Por un lado, habían 1.6 trillones en la deuda, la burbuja especulativa que no se puede pagar, está aumentando, y lo único que los banqueros en ambos lados del Atlántico pueden salir es con más emisión cuantitativa y más robo en los rescates internos. Y aunque se hablen de
de que hay 18 billones de dólares en rescates internos y externos, pero la burbuja es 100 veces más grande. Así que lo único que para lo que son buenas esas políticas no es para salvar a la burbuja especulativa, pero la intención subyacente de la política anglo-británica, anglo-holandesa, es genocidio que tú has explicado. En Estados Unidos, el gobierno de Obama esta semana tuvo el descaro de publicar que el desempleo se desplomó al 6.7%, pero la pequeña letra explica que la única razón de ese desplome es que muchísima gente desesperada simplemente abandonó la fuerza de trabajo porque no hay trabajos disponibles y no se les está contando. Este tipo de encubrimiento es suficiente para que un avestruz se sonroje. En Europa, por lo menos tienen la decencia de admitir que el desempleo está aumentando, aunque mienten sobre la cantidad en total, porque la verdadera tasa de desempleo a nuestro cálculo es el doble de la tasa oficial. Todo está estallando. Ahora, a medida que el barco Titanic se hunde, hay más voces que hablan sobre la Glass-Steagall, que es la política que tú, LaRouche, originaste y que han habido ecos en una forma casi más débil por otras voces. Y hay gente importante en Italia y lo más importante que sucedió hoy, igual cuando el periodo de Ben Bernanke, el helicóptero en la reserva va a terminar, uno de los gobernadores de la Reserva Federal en Kansas dijo, la señora George dijo que los políticos deben considerar alternativas, incluyendo la separación de la banca y el comercio, o adoptar una versión moderna de la Glass-Steagall. Fin de cita. Cierra comillas. Pero hay un problema. Algunos piensan en privado y usted, Lynn, es el único como una personalidad pública que ha declarado que la Glass-Steagall no es una malabarear con bienes, pero es la idea de eliminar a las fuerzas oligárquicas. ¿Podrías explicar para que la gente entienda qué significa la política de Glass-Steagall? Glass-Steagall fue una reforma contra los ladrones que se introdujo durante el primer gobierno del presidente, Kennedy, disculpen, no fue el presidente en esa época, Roosevelt. Lo que ocurrió entonces fue que el enemigo de nuestro presidente fueron victimizadas como debieron haber sido por la ley Glass-Steagall, y el procedimiento mediante el cual se presentó el proyecto de ley Glass-Steagall fue cancelar en los grandes fraudes que habían cometido los intereses de la banca extranjera que nosotros llamamos Wall Street. Así que lo que ocurrió es que el presidente Roosevelt metió a esta gente en la cárcel a través de un debido proceso. Los partidarios de Wall Street trataron de llevar a cabo un golpe de Estado estilo Hitler dentro de Estados Unidos y los agarraron con las manos en la masa. Fue un gran general de aquella época que los agarró, quien los metió presos y los echó fuera del cargo. Entonces, lo que tenemos es que la lucha que había llevado a cabo Abraham Lincoln y otros presidentes antes de eso fue una lucha que lucharon contra la corrupción que había introducido el Imperio Británico. Pero el fundamento de esta corrupción estaba centrado fundamentalmente en la ciudad de Nueva York y en su entorno. Y regresamos al periodo, al principio, finales del siglo XVIII, y vemos ese gran estadista
que fue asesinado por un agente británico, un asesino británico, que fue un personaje clave en la zona de Nueva York, que era el centro de la traición contra Estados Unidos a través de la banca británica. O en otras palabras, la banca británica controlaba el flujo crediticio dentro de Estados Unidos durante todo ese periodo. Hubo periodos, por ejemplo, durante el gobierno de Monroe y posteriormente que resistieron eso de forma exitosa. Pero cuando estos tipos estaban fuera de sus cargos, trajeron a Jackson. Y Jackson era un ladrón loco que era controlado por el Imperio Británico y por un grupo de bancos controlados por los británicos, por los holandeses, centrados en torno a la ciudad de Nueva York principalmente, y que llevaban a cabo este tipo de actividades en el centro, en Wall Street. Así que la presidencia de Jackson inició un reino del terror. Jackson mismo simplemente era una criatura brutal, pero teníamos una pandilla que controlaba al gobierno de Jackson y eran los principales ladrones y los principales enemigos de Estados Unidos, que incluía a las mismas personas, que era un agente británico que organizó el gobierno de Jackson, que creó su financiamiento inicial y demás. Así que un agente británico, un asesino profesional, el asesino que mató a nuestro principal secretario del Tesoro, Alexander Hamilton. Y esa es la historia del asunto. Hemos estado luchando dentro de los Estados Unidos desde la estupidez de Jefferson. Y Thomas Jefferson, como presidente, era un idiota de hecho. Y solo posteriormente, cuando Monroe, tuvimos un presidente verdaderamente cuerdo, comprometido a los propósitos de la patria, y sus principales logros fueron creados por, en aquella época, John Quincy Adams. Ya Adams, que fue presidente durante un solo periodo, fue sacado del cargo por intereses británicos que representado por la candidatura de Jackson. Pero Jackson no estaba a cargo del asunto. Él era un matón, un asesino, todas esas cosas. Pero él no era el verdadero autor del derrocamiento de John Quincy Adams. De resultas de eso, tuvimos a un control directo de la banca británica sobre los Estados Unidos, que funcionaba principalmente a través de bancos británicos, o sea, bancos británicos internacionales que tenían su sede en la zona de la ciudad de Nueva York. Desde entonces, no hemos tenido una existencia decente en Estados Unidos, porque lo que ha ocurrido, lo que nos llevó a la guerra civil, es una situación que ya se había hecho imposible. Durante la primera batalla, desafortunadamente, el presidente Lincoln habían derrotado a la Confederación, pero la resistencia y los trucos sucios del liderazgo de la Confederación siguió siendo una fuerza dentro del sur de los Estados Unidos. Lincoln fue asesinado por los británicos y totalmente por la monarquía británica. El asesinato de Lincoln lo llevó a cabo la monarquía británica y esos los hechos se conocen. Por tanto, lo que ocurrió es que tuvimos una situación que a veces sí, a veces no, durante Lincoln, que Lincoln fue asesinado, igual que ocurrió con nuestro Jackson. Lo que ocurrió, ese asesinato en los 60 de Kennedy, que volvió a abrir nuevamente las compuertas para un control, un asesino controlado por extranjeros, fundamentado en los intereses de Wall Street. Su hermano, que había sido candidato a la presidencia, también fue asesinado. Estamos hablando de los hermanos Kennedy, y así se llevó a cabo el golpe. Y de ese momento en adelante, Estados Unidos todavía teníamos la ley Glass-Steagall en los códigos nacionales. Pasó una crisis por el 71 y yo fui el primero que pronostiqué, de hecho, públicamente. Ningún otro personaje en la comunidad financiera de Nueva York y demás
todos insistían de que este crack nunca iba a ocurrir. Pero la política del sistema de la Hacienda, que nos protegería contra cualquier crack posterior, y 3 años después ocurrió ese crack. Y yo había pronosticado ese derrumbe 3 años antes. Y en agosto, entonces, el agosto el sistema total de Estados Unidos, el sistema bancario total se derrumbó, que fue el gran desplome del 71. Y yo llevé a cabo un debate con un agente importado por los británicos, el economista más grande de los británicos de la época en el mundo, en aquella época, y le demostré públicamente en un debate en la ciudad de Nueva York de que él era un idiota. Y cuando yo terminé con él, todo el mundo que había estado presente en el debate sabía que yo había probado que el tipo era un idiota. Pero eso no fue de mucha ayuda para mí, todo lo contrario, porque entonces yo me estaba encarando a Wall Street, y cuando yo denuncié el fraude involucrado en ese derrumbe, yo me convertí pues en un paria. Pero afortunadamente hubo mucha gente que vino de la gente que quedó del gobierno de Franklin Roosevelt, y de entonces ellos habían sido dirigentes durante el gobierno de Franklin Roosevelt en la seguridad, en las cuestiones militares y demás, y cosas relacionadas, y cierto elemento de esos sobrevivientes del gobierno de Roosevelt todavía en los 80 todavía representaba el meollo de la comunidad de inteligencia del gobierno de Franklin Roosevelt. En 1968, en 1978, en el 78, yo fui incorporado a colaborar con la gente que iba a establecer el servicio de inteligencia, el servicio de inteligencia federal de la nueva presidencia, del nuevo presidente, que iba a tomar el poder en el 80. En estas condiciones yo había organizado, incluyendo al principio, negociado un acuerdo en cuanto a la iniciativa de defensa estratégica con la Unión Soviética. Y elementos importantes de las fuerzas militares y otras fuerzas de Alemania, de Francia, de Italia, países se me habían sumado en el acuerdo para impulsar la iniciativa de defensa estratégica. La iniciativa de defensa estratégica hubiera prevenido toda esta maldad, porque al llegar a un acuerdo que con un gobierno gravemente en quiebra, el de la Unión Soviética, hubiera logrado lo que había sido la intención de Roosevelt en cuanto a sus primeras negociaciones con la Unión Soviética. La muerte de su muerte, la muerte del presidente Franklin Roosevelt, significó que con Truman, Estados Unidos regresaron a la mierda anterior que habíamos tenido con Truman. Tuvimos presidente que llegó al poder en los 80 y tuvimos presidentes que tenían el compromiso personal al mismo tipo de política al cual yo estaba comprometido a fomentar. Pero entonces el verdadero control de ese gobierno no vino del presidente, que siempre fue socavado por la familia Bush. Fue el vicepresidente Bush durante ese gobierno, el gobierno de Reagan, que trajo la corrupción del efecto de ese gobierno, el gobierno de Reagan. Entonces tuvimos a Bush, que era tan desgraciado, que cumplió un periodo de gobierno y todo el mundo lo quería sacarlo. Entonces llegó Clinton durante 2 periodos de gobierno, pero él tenía también a un desgraciado como vicepresidente, y fue una de las cosas que tuvo que tolerar al terminar su gobierno.
Él también lo estaban persiguiendo por varios cargos y con esta él consintió, debido a esta persecución, consintió en abandonar a Glass-Steagall. Por tanto, el chantaje de Clinton en la postrimería de su presidencia abrió las compuertas al infierno, la cual Estados Unidos han estado sufriendo desde entonces, ese infierno. Por tanto, si entendemos eso, ahora podemos empezar con una mente clara de quién es nuestro enemigo y quiénes son nuestros patriotas, nuestros verdaderos patriotas, y quiénes son potencialmente nuestros aliados. En la región transatlántica ese es un grupo, y también el grupo eurasiático, que es otro grupo. La última pregunta de esta noche tiene que ver con este asunto que tú acabas de plantear, de quiénes son nuestros verdaderos enemigos. Al organizar, tanto en Estados Unidos también a nivel internacional, uno con frecuencia encuentra con mucha resistencia al planteamiento de LaRouche de que la política británica intencionalmente es despoblar al planeta y reducir la población de 7.000 millones a 1.000 millones o algo por el estilo. Y mucha gente se opone sin pruebas en la mano a la idea de que esas mismas fuerzas que amenazan podrían potencialmente usar la guerra termonuclear como medio para llevar a cabo esta política, especialmente una guerra contra las potencias del Asia-Pacífico, a Rusia, China y demás. Y la respuesta con frecuencia es, mira, nadie está tan loco, nadie es tan loco como para proponer eso. Pero especialmente tú, Lynn, has insistido de forma reiterada de que la gente simplemente no entiende lo que está pasando, sino que están equivocadas al pensar que el Zeus de Olimpo y el Prometeo simplemente eran personajes de la mitología y de hecho no eran enemigos reales el uno contra el otro. Así que yo quisiera presentar hoy pruebas de que no solamente existe el Zeus, pero que en el siglo XX él también tenía el nombre de Bertrand Russell. La filosofía, el filósofo genocida de los británicos, a quien tú has llamado reiteradamente el hombre más perverso del siglo XX. Después de todo, Bertrand Russell fue explícito al fomentar la despoblación. Lo que los niegan es la política. Tomen lo siguiente, porque en 1951, cuando habló del efecto de la ciencia sobre la sociedad, Bertrand Russell dice, la guerra, como dije, no ha tenido un aspecto muy grande en este sentido de lograr la despoblación. Pero quizá la guerra bacteriológica resulte más eficaz, decía Russell. Si una peste negra pudiera propagarse por el mundo una vez por generación, los sobrevivientes podrían procrear libremente sin temor de llenar el mundo demasiado. Tales cosas pudiera ser un acto desagradable. ¿Y qué? Sí, así, ahí termina la cita textual de Bertrand Russell. Él llamó claramente por lanzar guerra nuclear, termonuclear contra la Unión Soviética, y en un artículo famoso que se publicó en el Boletín de Científicos Atómicos en 1946, pero reiteró la misma propuesta en un discurso que dio en el 47 a la Sociedad del Imperio Real, donde Russell, quien era supuestamente un pacifista, dijo, y lo digo, creo que uno podíamos crear una alianza tan poderosa que uno pudiera voltearse hacia Rusia y decirle, dice, depende de ustedes sumarse a esta alianza si están de acuerdo a las condiciones. Si no aceptan incorporársenos, vamos a irnos a la guerra contra ustedes. Yo me inclino a pensar que Rusia aceptaría. Pero si no, siempre y cuando se hace esto pronto, el mundo podría sobrevivir la guerra que resultaría y salir con un solo gobierno como el que necesita el mundo. Y cierra la cita, eso es Bertrand Russell. Y Bertrand Russell también fue un proponente de la visión aristotélica de que solamente el hombre no puede conocer el futuro, pero que el futuro ni siquiera existe. Por supuesto que es lo contrario al concepto prometeico de la creatividad
a voluntad del hombre. Russell arguyó en su libro de 1812, Los problemas de la filosofía, que más bien debía llamarse Los problemas de Russell, que usted simplemente no se puede decir con certeza que el sol va a salir mañana. Lo único que podemos saber es que la percepción sensorial de que lo ha hecho reiteradamente en el pasado, así que hay una buena probabilidad de que va a volver a ocurrir. Pero el papel causal del principio universal, enfáticamente la creatividad humana, no existe para Zeus. Pero disculpe, para Bertrand Russell. Así que la pregunta es la siguiente. ¿Cómo bregamos con ese tipo de locura criminal? ¿Cómo es que Prometeo derrota a Zeus? Le puedo dar una prueba científica de la diferencia. Y le digo una prueba científica concreta, como la entiende la definición que dice la ciencia física, de aplicar el principio de la ciencia física a la historia. Y podemos también tomar en cuenta la tecnología del proceso de la ciencia que resulta en el desarrollo exitoso de la raza humana. Esta es la política que existe, que está en el conocimiento que tenemos a disposición, que es lo que muestra que la política de Zeus es una política perversa y que él era un bastardo desgraciado. Prueba cualquier científico decente, uno con muchas imperfecciones, especialmente recientemente, desde el periodo de los 60, ese manual de la química de la historia ha tenido mucha contaminación que se le ha metido. Pero lo esencial, la idea esencial de la historia de la ciencia física, como la representa ese manual, del cual se han salido varias ediciones a lo largo del tiempo, siempre ha tenido el mismo elemento de prueba incluido. No importa qué otra cosa se ha alterado, de cuál cosa fuera inadecuada o se haya corrompido posteriormente. Esta cosa, una sola cosa, no solamente como prueba en los tiempos modernos, pero contiene la prueba de toda la existencia humana. ¿Cuál es esa prueba de este manual? ¿Cómo es que ya no es tan pequeño, ya no es tan pequeño el manual? ¿Cómo es que este manualcito de la química y la física nos ayuda a entender qué es lo que está malo con Obama? Y dicho sea de paso, y con Zeus. O de la otra forma, podemos verlo al revés, y con Zeus y también Obama. Zeus, al igual que Obama, representa la maldad pura. Él no es el autor de la maldad pura. Hitler también se dedicó mucho a ese negocio, y también el Imperio Romano. También las campañas genocidas que llevaron a cabo varios grupos nacionales o grupos sociales en la historia conocida de la raza humana. La versión de Zeus contra Prometeo, ese conflicto entre Zeus y Prometeo, es uno de los conflictos más antiguos que conozca la raza humana. Tal vez no haya originado siquiera con Zeus, puede haber originado anteriormente y como un antecesor de Zeus. Pero la división entre Zeus y Prometeo es uno de los factores más antiguos conocidos en cuanto al desarrollo de la historia humana. Por ejemplo, esta es la diferencia entre un maloso y el héroe de entonces ha sido. Este es el sistema oligárquico. Como se conoce en toda la literatura, toda la literatura competente, la historia de la raza humana, todo lo que tenga que ver con este asunto, la idea del imperialismo, la idea de todo este tipo de corrupción, surge de Zeus. La corrupción del cristianismo en el 96 viene de esfuerzos por impedir ataques contra el principio de Zeus, y con el problema del cristianismo, no descansa en el cristianismo, sino descansa en el problema del descenso a vivir bajo el reino, el imperio de gobiernos y procesos sociales, que compromisos a la idea de Zeus.
¿Cómo atacamos esto? A través de la ayuda de la química como para cortar camino y llegar directamente al grano. Bueno, la química. Porque la historia de la química es la historia de descubrimiento a voluntad y la creación a voluntad de conceptos, de principios de producción, principios de existencia que se fundamentan en el principio de la química. Así que la idea de la química, no, o sea, la idea de la química, no la química como tal, porque la química no es una idea. Uno cree en eso, simplemente la química, pero eso no es una idea. Una idea es un principio fundamental que determina el efecto sobre la raza humana de escoger un principio. Esas opciones de principio nosotros lo llamamos tecnología o lo llamamos el producto de la tecnología. Y el avance de la raza humana, de la existencia de la raza humana, depende de mejoras. La primera raza humana probablemente se ubicó en alguna parte del sur de África y el primer hombre que usó el fuego para cocinar su comida y sobrevivió. Ningún mono, ningún simio, ningún gorila, ninguna otra especie a voluntad puede cambiar su naturaleza a través del progreso tecnológico, lo cual es una forma principal de avance tecnológico. Una vez que usted se mete en el manual de la química y la física, hay intentos de parte de los profesionales de nuestra cultura que para tratar de explicar cómo el progreso de la raza humana ocurre, cómo es que se desarrolla. Nosotros tratamos de entender el principio y muchos de nuestros mejores científicos no son malos científicos, pero no entienden realmente en qué es lo que creen. Eso, yo estoy hablando de los buenos, no estoy hablando de los malos. Los malos es un verde. Cualquier verde es una persona malvada cuando se trata de la ciencia. Intrínsecamente, porque lo que ocurre, la existencia de la raza humana siempre ha dependido de un aumento en la densidad del flujo energético per cápita. Sin ese aumento, que tan solo puede ocurrir a través del descubrimiento de principios de un orden superior. Por tanto, el progreso se define en esos términos, que se fundamentan en la aplicación de un principio superior. Y esto requiere también no solamente el descubrimiento de ese principio, sino la expresión de la práctica de ese principio y toda la mejora de, digamos, de un hombre mono hasta el estado de la humanidad, el progreso de la humanidad que puede mantener la población que tiene este planeta hoy día. Aún esa parte del progreso, y no ha sido muy buena, digamos, reconocemos, pero esa lucha para el sobrevivimiento de la raza humana se fundamenta en la pelea, el principio prometeico contra Sion de Zeus, y este fue el principio que llevó a cabo a la creación de Estados Unidos, y eso es un principio encarnado, arraigado en nuestra Constitución, y si la gente tiene un concepto distinto, mejor se largan de aquí. Creo que esa es una instrucción bastante clara. Lo que llevó con la colonia que estableció en Colón y todo lo que salió de esto y todo lo que ha ocurrido bueno aquí en Estados Unidos se fundamenta en haber rechazado a Zeus y apoyar las prácticas de Prometeo. Y la cristianidad está a favor de Prometeo. Otras formas de la llamada británica tiene arraigado dentro de sí una idea de besarle el trasero a los opresores. Bueno, yo creo que fue una actividad bastante de mucho entusiasmo. Gracias por sumárselo y lo vemos nuevamente la próxima semana.